tenemos como invitado especial a Alberto Iglesias Fraga. Él es periodista y profesor de innovación, digitalización e inteligencia artificial. Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es un placer que estés con nosotros. ¿Cómo te encuentras? El placer es mío de poder acompañaros en vuestra mañana, tarde ya aquí en España, y más para hablar de temas tan interesantes como los que has mencionado, que yo creo que además los habéis estado comentando antes en el análisis bursátil. Son compañías de las más relevantes hoy en día, las que afectan al sector de la digitalización y la innovación y, por tanto, a las que hay que prestar especial atención. Enseguida nos metemos de lleno en la inteligencia artificial, pero antes te quería preguntar qué son las startups para todos aquellos que nos están viendo y que a lo mejor no tienen tan dominado este término, y por qué a día de hoy están empezando a atraer a cientos de inversores en todo el mundo. Sí, yo creo que es un concepto que ya tiene bastantes años, pero es cierto que todavía hay gente fuera de la comunidad más emprendedora, más de la innovación, que le puede resultar un poco ajeno. No dejan de ser pequeñas empresas, lo que tradicionalmente se conocía como una pyme, una empresa pequeña, de reciente constitución, joven, pero que tiene un gran componente tecnológico, ya sea bien porque utilizan esa tecnología con un fin muy intensivo para un caso de uso muy concreto, o bien porque crean esa tecnología desde cero, es decir, que promulgan una tecnología nueva que puede abrir un nuevo campo de actividad o un nuevo mercado incluso. Son compañías que quizás el factor, más allá del uso de la tecnología, que obviamente lo damos un poco por supuesto, su otro factor diferencial es la capacidad de escalabilidad y de crecimiento que pueden llegar a tener. Una pequeña empresa tradicional, como puede ser un comercio, como puede ser un pequeño negocio en una ciudad, al final su margen de crecimiento, salvo que se expanda vía franquicias o otro tipo de modelos, su crecimiento es relativamente limitado. En cambio, todas las empresas que nacen con ese componente tecnológico ya nacen con una vocación de ser globales, de alcanzar un éxito a grandísima escala, no solamente de quedarse en una aplicación de nicho o un mercado muy pequeño. Y tenemos grandísimos ejemplos de compañías a nivel mundial que nacieron como startups, que nacieron ese mito de los garajes, de los dormitorios de las universidades, como puede ser Google, como puede ser Facebook. Al final son compañías que nacieron con una misión muy concreta, con un componente tecnológico muy, muy profundo y que poco a poco se fueron expandiendo y creando su propio mercado, que fueron inaugurando, como quien dice, un nuevo ámbito de actuación que hoy en día nos parece ya consolidado, maduro, pero que en su momento hubo que hacer una apuesta muy fuerte y en cierto modo arriesgada por ese tipo de aplicaciones. Las startups tecnológicas quieren aprovechar para revolucionar sectores tan diversos como, por ejemplo, pues la salud, las finanzas o incluso la educación. Y realmente lo estamos viendo, lo están consiguiendo. ¿El futuro y el negocio pasan por ahí? Yo creo que sí, y además es que lo hemos ido viendo conforme ha ido evolucionando el propio mercado de las startups, hemos ido viendo cómo se han ido especializando o buscando una aplicación muy inmediata y además con un componente social en muchos casos muy elevado. Yo creo que también tiene que ver un poco con los cambios generacionales, que cada vez se busca que la innovación tenga ese propósito social, un propósito también de sostenibilidad, y en los ámbitos más, digamos, cercanos a los usuarios o donde se ven las necesidades muy claras que se pueden cubrir o que se pueden mitigar por medio de la tecnología. Comentaba salud, hay muchísimos ejemplos de compañías, de startups que han nacido para incorporar la tecnología en el ámbito de la salud. Un ejemplo aquí en España lo tenemos con Idoven, que es una compañía que además seguramente sea muy conocida por el gran público porque Pau Gasol, Iker Casillas, algunos deportistas están detrás y que busca simplemente detectar o prevenir enfermedades cardíacas con algo tan simple como nuestro teléfono móvil, lo cual es un avance significativo y obviamente tiene muchísimo impulso detrás de compañías como Telefónica y demás que han visto una grandísima oportunidad de negocio, ya no solamente de ayudar a las personas, sino de hacer negocio con esa ayuda a las personas. En el ámbito de la banca, además de que la banca se ha digitalizado muchísimo, en muchos casos apoyándose con el trabajo de las startups, hay muchos neobancos que han ido surgiendo porque han visto también una necesidad muy clara, que era, hay mucha población, especialmente en algunos países o en determinadas comunidades, que no tenía acceso a los servicios bancarios tradicionales. Entonces, la forma de conseguirlo era hacer bancos con un canal 100% digital y que pudieran acceder a esos servicios sin ningún tipo de traba. Y hay muchísimos nuevos bancos hoy en día en Estados Unidos, también aquí en Europa, que han ido encontrando esa oportunidad de negocio y que hoy en día ya son una amenaza seria para los bancos de toda la vida, podríamos decir. Y en el ámbito de la educación, lo mismo, ocurre lo mismo. Había muchas comunidades, muchos determinados grupos de población que no tenían acceso a los mismos niveles educativos, niveles formativos que podría tener otro tipo de gente. Y ahí también las startups han encontrado una oportunidad de, oye, vamos a democratizar ese acceso a la educación por medio de la tecnología. Hay una startup noruega, Kahoot, que creo que es bastante conocida ya hoy en día, que ha conseguido hacer eso de una forma muy sencilla, con animaciones, con unas encuestas, así tipo concurso, y lo que han permitido es revolucionar el mercado educativo y que ahora hoy en día incluso se utilicen en los propios colegios. O sea que en ese sentido, para las startups encontrar ese caso de uso y más cuando tiene ese componente social es fundamental.
Ujú. Alberto, he leído que dices que la tecnología siempre nos sorprende, por mucho que parezca que todo ya está inventado. ¿No hay límites? Yo diría que el único límite al final está en la creatividad y el ingenio de los seres humanos, porque al final la tecnología no deja de ser un instrumento o un arma, si queremos decirlo, al servicio de nuestra capacidad de crear o de pensar y encontrar soluciones a problemas que nos vamos creando incluso nosotros mismos. Con lo cual, el límite yo diría que está ahí. Después sí que es cierto que hay un límite mucho más inmediato, que es el límite de lo que te proporciona o lo que te permite la tecnología, la capacidad de las infraestructuras tecnológicas que tienes hoy en día. Por ejemplo, lo hemos visto con el ámbito de las CPUs, con la ley de Moore, que era la ley que indicaba cuánto podía crecer de forma exponencial la capacidad de la informática tradicional, de las CPUs, y hemos visto cómo se ha ido cumpliendo a lo largo de los años y ha habido un crecimiento exponencial. Obviamente, si querías hacer algo que se saliera fuera de esa capacidad, era muy complicado. El otro ejemplo lo tenemos con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, que luego comentaremos, al final lleva existiéndose, o llevamos hablando de ella desde los años 50, 60. En cambio, no ha sido hasta ahora que ha habido esa explosión. Y uno de los factores que limitaban o que impedían que se pudiera realizar este gran momento que tenemos ahora con la inteligencia artificial era que no había capacidad tecnológica suficiente para poder ejecutar grandes modelos de inteligencia artificial. Hoy en día, con las GPUs de NVIDIA y también con todas las capacidades en la nube, hemos permitido que se puedan desarrollar esos modelos y entrenar esos modelos. Con lo cual, yo te diría que desde un plano teórico, la única limitación es el ingenio humano y desde un plano técnico no deja de ser la capacidad de infraestructura y el acceso que tienes a la tecnología que te pueda permitir hacer esas cosas. Ujú. Alberto, en tiempos de incertidumbre para casi todo, política, geopolítica, economía, dices que el sector digital navega cómodamente en el caos y que las empresas de esta industria están sacando provecho de las grandes incertidumbres que atemorizan a otros tantos sectores. Explícanos esto, porque me ha llamado mucho la atención. Sí, esto lo publicaba en mi columna aquí en El Español, en el periódico en el que trabajo en España, de la semana pasada, y al final no deja de ser curioso porque efectivamente la incertidumbre suele ser negativa para casi todos los segmentos, especialmente el segmento empresarial huye de la incertidumbre, huye del caos en todos los sentidos, pero la industria digital tiene una doble vertiente ahí. Por un lado, es cierto que también le afectan estos grandes movimientos, estas situaciones, digamos, más estratégicas, más del momento que se vive a nivel macroeconómico, y de hecho lo hemos visto con algunos despidos en muchas tecnológicas a lo largo del año pasado, también a lo largo de este presente curso. Pero por otro lado, recordemos que las tecnológicas no dejan de ser un habilitador para el resto de tejidos empresariales. Es decir, cuando el resto del tejido empresarial, el resto de compañías se ven en esta situación de incertidumbre, necesitan dos cosas principalmente. Por un lado, necesitan mejorar su eficiencia interna, es decir, reducir costes, y por otro lado, necesitan garantizar una diferenciación en el mercado que les permita ser sostenibles en el futuro, que les permita tener un mercado más grande al que seguir atacando. Y en estas dos necesidades inmediatas que tienen en momentos de incertidumbre, resulta que la tecnología hoy por hoy es el gran facilitador para poder conseguirlas. Hoy en día con tecnología te permite reducir costes, puedes hacer migración de tu infraestructura a la nube, puedes incorporar tecnología que te permita automatizar ciertas tareas, puedes al final reducir esos costes que al final te salvan a esa compañía en tus cuentas de ese mismo año. Y por otro lado, la tecnología también te permite crear nuevos canales de distribución, te permite crear nuevos mercados donde puedes atacar o vender tus productos y por tanto también te garantiza esa visión a largo plazo. Es decir, en el momento de incertidumbre, las tecnológicas tienen esa gran oportunidad de ser el habilitador del resto y crear una especie de círculo virtuoso en el cual, en primera instancia, las tecnológicas consiguen ganar dinero, consiguen obtener beneficios de ese momento de incertidumbre, pero al mismo tiempo están sentando las bases para que el resto del tejido productivo pueda ser rentable de nuevo y recuperarse de esa situación un poco convulsa que pueden estar viviendo. Perfecto. Bueno, vamos ahora con el tema estrella, inteligencia artificial. La inteligencia artificial ha llegado para quedarse y ojo, ¿no, Alberto? Del que no se suba a la ola de la inteligencia artificial, ¿no? Efectivamente, yo creo que es el tema del momento, todo el mundo lo estamos hablando, incluso ya empezamos a estar un poco hartos, ¿no?, de que solo se hable de inteligencia artificial, pero es cierto que desde que salió ChatGPT, que es la parte de inteligencia artificial generativa en 2022, hubo ese gran boom en el cual todo el mundo estábamos alucinando con lo que se podía hacer con la inteligencia artificial, pero no olvidemos, lo comentaba antes, la inteligencia artificial se acuñó en el año 1956 en la conferencia de Dartmouth, es decir, no es una tecnología nueva que haya surgido de la nada, sino que es algo en lo que ya se venía trabajando. Ha habido hasta un invierno de la inteligencia artificial en el cual se parecía que se paraba y que esto iba a ser ciencia ficción para el resto de la eternidad. Y ahora es cuando hemos tenido este momento, ChatGPT, OpenAI consiguieron abrir el melón y atraer toda esta capacidad de inversión que estamos viendo, ya no solamente en las 2 o 3 grandes compañías, sino crear un mercado inmenso en el cual están surgiendo continuamente startups, que comentábamos antes,
con nuevas capacidades de inteligencia artificial, apostando por nuevos modelos de código abierto, intentando incorporar nuevas tecnologías que sean más sostenibles, porque recordemos, hablando de limitaciones, la inteligencia artificial tiene ciertas limitaciones en cuanto a su escalabilidad por tema de sostenibilidad y por tema de recursos informáticos. Se está intentando apostar por nuevos modelos que puedan ser más sostenibles a largo plazo, que se puedan escalar de forma más sencilla, con lo cual está abriendo una enorme oportunidad y es cierto que prácticamente cualquier compañía hoy en día, todo está powered by AI, podríamos decir, todo está impulsado por inteligencia artificial y al fin y al cabo es el futuro en cierto modo en cuanto a que ya lo miremos desde la perspectiva de la automatización de tareas, ya lo miremos desde la perspectiva de poder crear contenido, de poder crear nuevas oportunidades de trabajo, tiene un futuro inmenso por detrás. También tiene, obviamente, muchos riesgos que imagino que comentaremos también a continuación. Bueno, pues vamos a eso también, ¿no? Porque la inteligencia artificial, como tú bien mencionas, nos aporta muchísimas ventajas, muchas más de las que podemos imaginar, sobre todo aquellos que solo la conocemos del día a día. Va mucho más allá de reducir el error humano, pero hay un debate ético enorme. ¿Dónde está el límite de la inteligencia artificial? Porque ya hemos visto también muchos perjuicios y muchos problemas que han surgido a raíz de la inteligencia artificial. Sí, yo creo que ha habido demasiados debates en demasiadas comunidades en torno a los límites o los riesgos de la inteligencia artificial y me refiero a que al final en el momento que esto salta a la primera línea de la agenda pública, en este caso de la agenda política, se mezclan como siempre conceptos correctos con partes de fake news, con miedos también muy exacerbados por parte de ciertos colectivos. Pero sí que es cierto que tiene riesgos, eso es innegable. Hay un riesgo, obviamente, de automatización de empleo, que en su momento fue, digamos, el que más ruido hizo, de que la gente temía por perder su puesto de trabajo. Eso hoy en día ya hemos comprobado que en parte es cierto, se van a perder ciertos puestos de trabajo, se van a automatizar, especialmente las tareas más repetitivas. Se habla de lo primero que serán la gente de cuello blanco, la gente de oficina, lo primero que va a ser fácilmente automatizable, pero obviamente también llegará al ámbito de cuello azul, a los operarios de fábricas, de industria. Pero como hemos visto en cualquier revolución industrial de las dos anteriores que ya hemos vivido, al final ese empleo que se puede eliminar se va a suplir por otro empleo de muchísima mayor calidad, que serán los operarios de ese tipo de sistemas automatizados, será la gente que diseña esos sistemas automatizados y todos los nuevos mercados que puede crear una vez que hemos eliminado esas tareas repetitivas de nuestra agenda cotidiana. Ese sería, digamos, desde la parte de empleo. Después, por supuesto, hay muchísimo debate y cada vez más con toda la parte ética de la inteligencia artificial. Al final estamos hablando de una tecnología que, igual que he comentado, hay mucha gente que seguramente de los que nos están viendo que no la entienda, pero es que hay una cosa muy simple, es que hay mucha gente, incluso de los que han desarrollado estos sistemas de inteligencia artificial, que tampoco entienden lo que ellos mismos han desarrollado. Y eso es un elemento que nunca se había sucedido hasta ahora, de que el propio creador de una tecnología no la entienda del todo. Es lo que se llama las black boxes. Hay momentos y hay algunos de estos modelos, de los más conocidos de inteligencia artificial, que a veces generan resultados, generan elementos que no se sabe de dónde han salido y no se sabe cómo se han creado. Y ese momento de no entender del todo lo que estamos creando es lo que también genera de, oye, ¿cómo vamos a controlar lo que pueda suceder de aquí a futuro, lo que pueda sacar estos sistemas de aquí al futuro? Porque hoy en día están creando contenido, están contestando unas preguntas, están creando una imagen, una fake news, o sea, un deepfake, pero claro, en el futuro no sabemos lo que pueden llegar a hacer. Y en ese sentido es donde está habiendo un debate de cómo podemos tener una transparencia, una trazabilidad de cómo se toma, cómo el sistema toma decisiones, cómo el sistema genera los resultados que genera. Y especialmente cuando llega un momento en el cual estos sistemas tomen decisiones de forma autónoma o sin supervisión humana. Y esto no es algo tampoco que digamos que es ciencia ficción o un debate inventado, sino que ya lo hemos visto. Algunas compañías en Estados Unidos, como por ejemplo Amazon, ya hace bastantes años se intentó implantar un sistema de inteligencia artificial muy primigenio de aquella para filtrar los perfiles de candidatos a puestos de trabajo en Amazon y lo que se descubrió era que perpetuaba determinados sesgos, especialmente contra mujeres y contra determinados colectivos, por ejemplo, afroamericanos y demás, los discriminaba de forma sistemática porque estaba perpetuando los sesgos de los datos con los que había sido entrenado. Con lo cual, ¿cómo controlar esto y cómo, digamos, dirigir la inteligencia artificial para un uso responsable y que de verdad nos proporcione el bien común, digamos, para toda la sociedad? Es algo en lo que se está trabajando y que ahora mismo está en pleno debate. Qué interesante todo esto que comentabas, lo de Amazon, la verdad, me ha dejado boquiabierta. Luego vamos a hablar de regulación, pero antes, ya que estamos un poco en el hilo de lo que pueda pasar o si esto se nos escapa de las manos,
El otro día leía una entrevista en un diario, era una entrevista a Omar Hatamlet, un español que está en la Cumbre Mundial de la Inteligencia Artificial, que estaba afirmando que dentro de 50 años va a ser casi imposible distinguir un robot humanoide de una persona. ¿Esto no da un poco de miedo? A ver, yo creo que aquí tendremos que diferenciar el plano más futurista o más bien la escala de grises que pueda haber entre lo más realista y lo más ambicioso que podemos llegar a alcanzar. Para conseguir lo que estaba comentando Omar, que también leí la entrevista y realmente interesante, la recomiendo, pero para poder llegar a ese nivel de confusión, donde no distingamos al ser humano de un sistema automatizado, tenemos que llegar a lo que se denomina como la inteligencia artificial general. Esto es un concepto un poco más técnico, pero hay dos tipos de inteligencia artificial. La específica, que es lo que tenemos hoy en día, es decir, modelos que permiten resolver determinadas cuestiones y donde pueden ser muy buenos en resolver determinadas cuestiones, por ejemplo, generación de contenido con la parte de inteligencia artificial generativa como ChatGPT. Y por otro lado tenemos la inteligencia artificial general, que es el gran sueño o la gran distopía también para mucha gente, que sería conseguir un sistema completamente automatizado con inteligencia artificial que sea capaz de resolver cualquier tipo de cuestión y comportarse en todo momento como un ser humano, es decir, que llegue a pensar. Recordemos que hoy en día lo que tenemos como inteligencia artificial no deja de ser modelos probabilísticos, modelos estadísticos muy elaborados, con algoritmos muy complejos, pero que al final no piensan, simplemente responden en base a un sistema de entrenamiento previo que han tenido. El momento en el que un sistema sea capaz de pensar por sí mismo, sea capaz de generar ideas y conceptos nuevos de la nada, ahí es cuando llegaremos a esa inteligencia artificial general que comentaba Omar y que puede ser peligroso. ¿Pasará dentro de 50 años? Las estadísticas o las previsiones que había antes de todo el boom que estamos viviendo con ChatGPT era que no iba a suceder ni siquiera en este siglo. Desde que salió ChatGPT y ha habido todo este boom, es cierto que casi todos los analistas, Gartner y DC, han ido bajando mucho ese listón. Creo que ninguno ha dicho 50 años. 50 años es muy ambicioso, pero que es muy probable que lo veamos durante nuestras vidas. Es bastante probable que lleguemos a ese momento. O sea que después, ya el nivel de peligro que puede ser dependerá mucho de cómo gestionemos ese momento y de qué preparación también tengamos como seres humanos a la hora de afrontarnos a ese entorno que obviamente será distópico y será muy difícil y muy incomprensible para nuestros estándares actuales. Bueno, vamos ahora con el tema estrella, la regulación. Ha sido la Unión Europea, Alberto, la primera en tomar cartas en el asunto. ¿Qué permite y qué prohíbe esta ley que es pionera en todo el mundo? Efectivamente, fue en diciembre del año pasado cuando se alcanzó un trílogo entre el Parlamento Europeo, la Comisión Europea y el Consejo Europeo, que además de aquella estaba presidido por España, por Carme Artigas, que ahora mismo es asesora de Naciones Unidas, y se aprobó ya está en vigor desde este verano, aunque hay, como siempre con la normativa europea, 2 años para que se aplique realmente a nivel de las empresas, a nivel de la sociedad, y es una ley pionera, porque nadie se había atrevido hasta ahora a crear un marco regulatorio que abarque a toda la inteligencia artificial y además que esté hecha a prueba de futuro, que esto es un argumento que siempre se le echó en cara un poco a la Unión Europea de cómo está regulando algo que todavía está comenzando, que están haciendo y que todavía no estamos viendo cuál es su alcance real. De hecho, la ley se empezó a trabajar antes de que saliera ChatGPT, con lo cual después hubo que reformularla entera para volver a cubrir a todos los modelos de lenguaje largo como ChatGPT. Es una ley muy ambiciosa, bastante general, podríamos decir. De hecho, muchos aspectos todavía se van a desarrollar después en futuras regulaciones más de carácter más inferior. Pero es una ley que básicamente su medida estrella o su carácter estrella es que es una regulación basada en el riesgo. Es decir, la ley de por sí no prohíbe ningún tipo de sistema de inteligencia artificial. Lo que prohíbe o lo que regula o lo que restringe es el caso de uso, es decir, dónde se aplica y en función de qué riesgo tiene que se aplique. Es decir, un sistema de inteligencia artificial del que sea, de la compañía que sea, puede ser permitido o no permitido en función de para qué se puede utilizar. Sí, y especialmente cuando son casos de aspectos o regulaciones que afectan a sectores críticos, como puede ser banca, como puede ser sanidad. Ahí hay especial regulación, también para defensa. Hay especial atención o especial protección para ese tipo de aspectos. Pero lo bueno que tiene la ley y que creo que hay un poco también y ha habido mucho debate, que luego comentaremos también, sobre las críticas del sector empresarial, pero es una regulación que de primeras no prohíbe absolutamente nada. Prohíbe el caso concreto que se haga de esa ley. Y después una normativa que tiene muchísima atención y ahí se combina un poco con otras normativas como el Reglamento General de Protección de Datos, el GDPR. Es una regulación que viene mucho a proteger el dato personal y el uso de información privada y especialmente información personal, y me refiero con esto a datos biométricos de las personas. Por ejemplo, el reconocimiento facial en tiempo real está prohibido de facto
por esta ley. Es decir, no se puede hacer un sistema de reconocimiento facial policial, que de hecho en Estados Unidos hubo algunos intentos de casos piloto de utilizarlo para reconocimiento de delincuentes en tiempo real, en estaciones de autobuses o en estaciones de tren. Eso en Europa se ha prohibido, salvo en casos de seguridad nacional. Es decir, en casos muy extremos, para el resto de usos se ha primado, digamos, la protección personal de los individuos y los datos biométricos de las personas. Por tanto, es una ley que, a mi juicio, equilibra bastante bien el interés por la innovación, por seguir abordando la inteligencia artificial, lo que comentábamos, para casos empresariales, para mejorar la eficiencia, para mejorar, digamos, la aplicación en el ámbito productivo. Pero, por otro lado, también tiene muy en cuenta que en los casos donde pueda haber un perjuicio, un efecto negativo sobre la sociedad, se pueda prohibir. Con lo cual, tiene esa doble vertiente que yo creo que es bastante interesante y que, bueno, está hoy en día todavía, como se acaba de aprobar, está ahora mismo en bastante debate o sujeta a bastantes críticas. Pero, bueno, es una ley que yo creo que está para quedarse y, además, seguramente, como pasó en su momento con el GDPR, será una norma que después sirva de estándar para otros lugares del mundo también para poder seguir esta misma línea. Basada en el riesgo, como mencionabas, y todavía una ley en pañales, ¿no? Podríamos decir, prácticamente es nueva. Como todo lo que está haciendo la inteligencia artificial, que cada día hay algo nuevo. Cito a Wendy Hall, que es una investigadora de la Universidad de Southampton, que decía también que si no acertamos en la regulación de la inteligencia artificial, las consecuencias podrían ser tan graves como una catástrofe nuclear. Es imperativa, como decíamos, una legislación y, lógicamente, hay que tener cuidado con el despegue de esta inteligencia artificial hasta tal punto de ser tan catastróficos, ¿o no? Esta es una entrevista que publiqué hace un par de semanas. Wendy Hall es asesora de Naciones Unidas en el Consejo Consultivo de Alto Nivel que han creado precisamente para intentar detectar esos riesgos y poner soluciones que puedan ser de común aplicación para todo el planeta. La afirmación es muy fuerte, efectivamente, pero en cierto modo tiene todo el sentido del mundo. Al final, recordemos, por un lado, estamos en un entorno geopolítico muy complejo, con muchas tensiones entre determinados polos del mundo, especialmente entre algunas de las potencias tecnológicas que más pujanzas tienen en el ámbito de la inteligencia artificial, como puede ser Estados Unidos y China, con lo cual el hecho de que no se regule, no se llegue a un mínimo entendimiento y haya dos aproximaciones distintas a cómo se utiliza la inteligencia artificial y cuáles son las consecuencias que puede tener su aplicación, si no se hace de una forma coordinada y común entre todos los lugares del mundo, especialmente entre los grandes polos, puede dar lugar a consecuencias muy negativas en todos los ámbitos. Y en concreto, lo que comenta ella de la parte nuclear, tiene un aspecto muy concreto, que es la guerra híbrida. Ya lo hemos visto con la guerra de Ucrania, donde se han utilizado la tecnología y se han utilizado ciberataques muy elaborados para intentar neutralizar objetivos, en concreto centrales nucleares y los servicios públicos de Ucrania. Con lo cual, imaginemos qué puede pasar si tenemos también la ayuda de la inteligencia artificial que democratiza muchos de estos aspectos negativos, que facilita realizar este tipo de ataques. Podríamos estar hablando de un auténtico caos, ya no solamente una guerra tradicional, sino imaginemos este tipo de herramientas en manos de un grupo terrorista. Tenemos ahí un problema muy serio si no conseguimos regularlo, acotarlo y restringirlo en cierto modo para este tipo de situaciones. Y Wendy Hall usaba el ejemplo de lo nuclear, que es muy llamativo, también para pedir, y yo me sumo también a esa petición, de que se cree una agencia a nivel supranacional, como puede ser la Agencia de Supervisión Atómica, que se cree una agencia que permita vigilar a todos los países de forma independiente para que no utilicen con ningún fin delictivo, ningún fin criminal, la inteligencia artificial. Con lo cual, yo creo que es la frase obviamente es muy llamativa, de hecho ese fue el titular de la entrevista, y yo creo que tiene la razón de ser en ese tipo de aspiraciones, de que haya ese organismo que pueda supervisar y evitar esos riesgos a gran escala, muy motivados o muy ligados a la incertidumbre o la situación geopolítica que podemos tener hoy en día. Y vámonos ahora a las grandes tecnológicas, las que están invirtiendo miles de millones de dólares, invirtiendo muchísimo dinero en la inteligencia artificial. ¿Cómo están recibiendo estas regulaciones, estas normativas? Pues no demasiado bien, no demasiado bien, sería ser bastante educado. Hace una semana o 2 semanas Meta y Spotify publicaron una carta conjunta en la cual, de hecho, bueno, criticaban con bastante vehemencia la posición de la Unión Europea con esta regulación, criticaban que era una normativa que va a restringir muchísimo la capacidad de innovación. Meta ya ha anunciado que muchos de sus modelos, Llama, que es su gran modelo general de lenguaje largo, no va a entrar en la Unión Europea, no va a entrar en su capacidad multimodal, es decir, que ya estamos viendo como muchos de estos actores están diciendo que si se mantiene esta norma, mucha de la tecnología que están desarrollando, en este caso en Estados Unidos, no va a llegar a Europa. Es una posición que obviamente no ha gustado en la Comisión Europea. Además, esta semana también
la Comisión Draghi ha publicado un informe sobre la competitividad europea que criticaba la propia ley impulsada por la Unión Europea por ser demasiado restrictiva, con lo cual estamos viendo muchas voces en contra de esta normativa. También en paralelo hay que decir que hay otros actores, otras de las grandes Big Tech, que no se han mostrado tan críticas. Otra cosa es que de ahí a que les guste hay un buen trecho, pero que no se han mostrado tan críticas, se han mostrado mucho más cercanas a poder dialogar o a poderse ajustar esta normativa. Por ejemplo, Amazon y Microsoft ya anunciaron hace bastante tiempo un código de autorregulación sobre la inteligencia artificial que comparte muchos de los valores que después se han incorporado a la normativa europea. Con lo cual estamos viendo cómo hay algunos actores que están aceptando a regañadientes esta regulación e incluso les puede parecer en algunos aspectos positiva, y otros como, por ejemplo, Meta o Spotify, que ya han hecho un comunicado muy duro, en este caso contra la Comisión Europea, por haber impulsado esta normativa. Por lo tanto, la aceptación está siendo complicada. Obviamente, también entre el ecosistema startup de compañías especializadas en inteligencia artificial aquí en Europa ha habido muchas críticas, porque obviamente no tanto contra la ley en sí, pero sí contra el hecho de que solo sea la Unión Europea la que ha regulado por ahora, porque obviamente les dejan una posición de desventaja frente a las startups norteamericanas o las startups chinas a la hora de poder desarrollar modelos de inteligencia artificial, cuando en otros países no hay ninguna limitación sobre los datos que hay que utilizar, no hay ninguna limitación sobre qué uso se le puede dar a esa tecnología, y en cambio en Europa están sujetos a esta normativa. Como decías, es una ley todavía en pañales, iremos viendo cómo se va desarrollando y cómo se va materializando, y también si al final muchas de estas amenazas de no traer la tecnología a Europa se materializan o, como en otros casos, era simplemente una amenaza para ver si forzaban un cambio regulatorio. Alberto, hemos aprendido muchísimo hoy de inteligencia artificial, de regulación y de todo lo que rodea a esta tendencia, no sé cómo decirlo, que prácticamente ya se ha quedado o ha llegado para quedarse. ¿Dónde te seguimos para toda aquella gente que nos está viendo y que le interesa todo este tema? ¿Tienes redes sociales y también escribes? Sí, por supuesto, me podéis seguir en todas mis redes sociales, soy A. Iglesias Fraga, y después, por supuesto, podéis leerme en el Disruptores, que es el vertical dedicado a digitalización e inteligencia artificial del Español, que es el periódico líder aquí en España, con lo cual ahí podréis seguir muchas de estas noticias. Además, esta semana hay bastantes novedades que no puedo adelantar todavía, pero que podréis leer atentamente en nuestra página. Bueno, pues invitamos a todos nuestros espectadores a que te sigan y a que te lean. Muchísimas gracias, Alberto, por pasarte un ratito esta mañana aquí con nosotros y buenas tardes en España. Hasta la próxima. Cuídate. Muchísimas gracias a vosotros.